Por si apenas te enteras al hacer clic en el video, Multiversus acaba de anunciar el cierre de sus servidores para el 30 de mayo de 2025. Pero no te preocupes porque te traigo la guía con la cual vas a poder pasar de cero al platino en pocas horas. Esta es la guía de Multiversus. Cazadores, cazadoras y coleccionistas, bienvenidos. Quisiera poderles dar muy buenas noticias sobre el juego, pero pues infortunadamente va a cerrar servidores pronto, así que consideré conveniente para aquellos que lo tienen en su radar o que tienen la lista de trofeos iniciada, puedan superarla sin ningún inconveniente en los próximos días. Algo que sí me gustaría resaltar es que infortunadamente el juego tiene muchos bugs, especialmente en el contador que te registra el progreso de los trofeos. Por un lado, prácticamente no le puedes hacer seguimiento a ningún trofeo, y por otro lado tienes una desventaja, y es de que el trofeo te va a saltar cuando el juego le dé la gana de que salte. Va a significar que aunque hayas cumplido los requisitos para conseguir un trofeo, este no te va a saltar inmediatamente y se te va a demorar incluso hasta que realices el requisito nuevamente para que te cuente. Es una desventaja, sé que puede ser incómodo para la mayoría, pero es bueno que se aclare desde el principio porque, como te digo, no todo va a salir en el momento que es, sino mucho después. Por otra parte, también se presenta de que hay trofeos que saltan en el momento en el que ejecutas la acción, como que se acumulan hasta el final de la ronda. Por lo tanto, es un poco incierto saber el momento en el que los vas a conseguir, pero con suficiente perseverancia lo vas a hacer. No siendo más, estamos ante un trofeo que tiene una dificultad de 2/10, y el cual te recomiendo encarecidamente que juegues con otros jugadores o que utilices otros dispositivos para hacerte autobusteo, ya que el juego tiene crossplay total entre consolas y PC, además de que al ser gratuito lo puedes descargar sin costo en la tienda de tu plataforma, lo que te va a facilitar mucho el progreso. Si busteas con gente, te espera alrededor de 20 horas de trofeo. Si lo vas a hacer por tu cuenta, completamente solo, en partidas públicas o contra bots, se te va a demorar un poco más. Incluso siendo muy optimista, estaríamos hablando de casi 75 horas. Lamentablemente, el juego no tiene autopop, así que si lo quieres conseguir en más de una plataforma, debes jugarlo nuevamente. No siendo más, cerramos la introducción, empezamos con el contenido explicativo y vamos por ese platino. Este muy probablemente va a ser el primer trofeo que vas a conseguir del juego, ya que una vez finalices el tutorial, para continuar con el progreso, se te va a pedir que hagas un emparejamiento de matchmaking online. Todo lo que debes hacer es aceptar dicho emparejamiento y finalizar la partida para que te salga el trofeo. Las tostadas son un objeto del juego que se utiliza con una mecánica de tipo brindis. Cada que finalices una partida contra otros jugadores, y siempre y cuando no se acepte una revancha, vas a tener la oportunidad de darle una tostada a cada miembro, sea de tu equipo o sea del equipo contrario. Tu principal objetivo será entonces conseguir suficientes tostadas para poder conseguir los trofeos. Por iniciar sesión cada día te van a regalar tostadas. Por cumplir con ciertos desafíos o misiones diarias, también vas a recibir tostadas. Ganando experiencia para el pase de batalla, como recompensa en algunas de las misiones, vas a obtener tostadas. Y finalizando con esta moneda canjeable del juego, vas a poder comprarlas directamente. Esta moneda también se consigue mediante el pase de temporada. Así que una vez tengas suficientes tostadas, vas a conseguir trofeos por dar 5 tostadas a otros jugadores, dar 10 tostadas, dar 100 tostadas. Ahora, si al finalizar la partida todos están de acuerdo con continuar con una revancha, no vas a poder darle tostada a los demás jugadores, pero vas a poder progresar con el trofeo que te pide aceptar 100 revanchas. Y por si no te has dado cuenta, el juego va de expulsar jugadores del ring.
Así que también vas a conseguir trofeos cada vez que hagas 30 expulsiones, 50 expulsiones y 100 expulsiones. Si te llega a suceder lo que me pasó a mí, este fue uno de los primeros trofeos bugueados que me encontré, ya que conseguí los 3 trofeos de manera simultánea cuando tenía alrededor de 190 expulsiones. Por eso te decía de que los trofeos van a saltar cuando el juego se le dé la gana, incluso aunque desde mucho antes ya tengas los requisitos. Y como ya es costumbre en este tipo de juegos, también cuentan las expulsiones dobles. En este caso necesitarás 10, 25 y 100. Siempre y cuando te emparejes contra por lo menos un jugador, puedes hacerlo incluso en partidas de uno contra uno, vas a conseguir victorias por emparejamiento matchmaking. Así que también lo puedes hacer o lo puedes bustear en partidas privadas. Si por alguna razón lo único que te queda haciendo falta para el final es conseguir victorias, lo que puedes hacer es crear una sesión de uno contra uno en cualquier mapa a una ronda y tu compañero todo lo que debe hacer es arrojarse del ring para que tú ganes. Repitiendo este proceso vas a poder conseguir ganar 10 emparejamientos, por ganar 100 y por ganar 300. Recuerda que siempre se debe hacer contra jugadores y puede ser tanto en partida pública como privada. El ataque de picada es un ataque con el que tu objetivo hace un golpe hacia abajo. Una forma fácil de realizar este trofeo es con Shaggy. Lo que vas a hacer es que vas a crear una partida privada, ya sea de uno contra uno o un todos contra todos, y vas a aumentar el daño de tus oponentes al máximo. Una vez empiece la ronda, lo que debes hacer es que debes saltar y presionar, al menos en PlayStation, joystick abajo y cuadrado. De esta manera, lo que vas a hacer es que tus oponentes rebotarán fuertemente contra el suelo y saldrán por la parte de arriba del escenario. No te preocupes si al principio no te salta el trofeo, porque este también me costó trabajo en conseguirlo, pero tarde o temprano va a salir. Como te digo, es más cuestión de perseverancia que de habilidad. Ahora que dominas las expulsiones con picada, vas a poder conseguir trofeos por realizar 10, realizar 50 y realizar 100. Ahora, como puedes ver, la forma del mapa es en forma rectangular y puedes hacer expulsiones por cualquiera de los 4 lados de este rectángulo. Vas a poder sumar a tu colección los siguientes trofeos por realizar: 10 expulsiones por el lado izquierdo del ring, 10 expulsiones por el lado derecho del ring, 10 expulsiones por la parte de abajo del ring y 10 expulsiones por la parte de arriba del ring. Algunos personajes tienen la habilidad de lanzar proyectiles a sus oponentes. Nuevamente te recomiendo que utilices a Shaggy porque es un personaje que vas a tener desbloqueado desde el principio y es uno de los que tiene esta habilidad. Lo que vas a hacer de nuevo es crear una partida privada, vas a presionar abajo triángulo y cuando Shaggy saque el emparedado, se lo vas a arrojar a tu oponente, el cual debe estar parado en el límite del mapa para que el golpe lo saque. De esta manera conseguirás trofeos por realizar 20 expulsiones con un proyectil,
50 expulsiones con un proyectil y 200 expulsiones con un proyectil. Ahora nos encontramos ante el que puede ser el trofeo más tardado en tu camino hacia el platino. Lo primero que debes tener en cuenta es que las partidas únicamente van a contar siempre y cuando tengas a otro jugador en tu mismo equipo. Puedes hacerlo tanto en partidas públicas como en partidas privadas, pero siempre debes tener un jugador en tu mismo equipo. No puedes hacerlo con un bot. Puedes hacerlo contra bots, pero no puedes hacerlo con un bot. De esta manera solo es cuestión de jugar independiente de cuál sea el resultado de la partida y nuevamente va a ser mucho más rápido si la busteas. Te quedas en un equipo con tu compañero mientras que acabas con tus oponentes, ya sea porque los sacas del ring o porque ellos salen por voluntad propia. Aquí te recomiendo encarecidamente de que utilices otro dispositivo. Yo, por ejemplo, estoy utilizando mi consola y mi PC, desde el cual también descargué el juego y me estoy busteando a mí mismo. Como el resultado de la batalla no importa, puedes tanto perder como ganar y de igual manera te va a sumar. Así entonces sumarás los trofeos por terminar 25 partidas, 100 partidas Creo que es hora de un emparedado de la victoria. y 500 partidas. Para que este trofeo sume, lo que debes hacer es que debes realizar 10 expulsiones mientras tus enemigos tienen un daño acumulado inferior al 100%. Si estás busteando, es un trofeo que vas a sacar siquiera sin darte cuenta. Pero realmente no es algo complicado y muy probablemente en tus primeras partidas vas a conseguir. Y la verdad es que eso es todo. Quisiera poderles decir de que hay alguna estrategia adicional, pero más allá de que seas insistente y de que juegues en todo momento con otros jugadores o que tú mismo te bustes, tu principal enemigo va a ser el contador, ya que nosotros muchas veces tuvimos que realizar el requisito más de una vez para que nos contara. Y de verdad eso nos decepcionó bastante del juego. Está bien que el juego no haya sido la mejor alternativa del género, mas sin embargo lo que realmente nos mortificó fue la cantidad de bugs que encontramos. Mas sin embargo no te quiero desanimar y por el contrario, mi invitación es a que puedas conseguir ese platino que pronto va a ser exclusivo y que lo puedas sumar a tu colección. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final. Si tienes algún otro juego pendiente, revisa mis videos, puede que ya le haya hecho alguna guía anterior y te agradecería mucho que me des tu apoyo con un like. Feliz cacería.